Senadora María Lili Telles García. Gracias. Los ingresos dependen de qué tanto crezca la economía. Y la economía de México no va bien. La economía de México va muy mal. López Obrador, Claudia Sheinbaum, su secretaria, han endeudado a México a lo bruto. Dijo Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, que México y Canadá no son iguales. Y es que hay que reconocer que tiene razón. México y Canadá no son iguales. La debilidad, la inseguridad y los complejos de la presidente Claudia, la secretaria, han hecho de México una burla del mundo libre y desarrollado. Por culpa de Morena, México pasó de ser una promesa como la potencia emergente, una promesa de modernidad y de libertad en la América Latina, y con Morena pasó a ser un país más del montón, de los atrasados. No hay ningún país democrático en el mundo que vea con confianza ni amistad a un país como México, capturado por un régimen que no cree en la libertad como el de Morena, por un régimen que destruyó el sistema republicano como el de Morena. Por eso ya hasta los canadienses se burlan de México y duele. A los mexicanos de bien nos indigna que un país desarrollado y realmente democrático vea a México para abajo. Pero ¿cómo no van a ver a México para abajo? Si con el régimen de Morena, que es una narcoizquierda militarista, México se ha convertido en un país más violento y más corrupto. En efecto, le contesto al señor Trudeau, en efecto, en Canadá no hay territorios tomados por grupos armados como sucede en México. Allá los gobernadores y alcaldes del régimen no pactan con los criminales a cambio de votos. En Canadá no hay masacres todos los días, no hay narcobloqueos, no hay colgados, no hay incendios, no hay torturados por decenas como en México. En Canadá no hay fosas clandestinas que se han llenado más con Morena. Allá no hay madres buscadoras. Allá no están desmantelando el sistema de justicia, de transparencia, el sistema democrático, la división cívico-militar, los contrapesos. Eso no está pasando en Canadá, está pasando en México. Ven a México como un estado fallido, porque México es un estado fallido. El gobierno de Morena es el que falta el respeto a los mexicanos. El gobierno de Morena ha dejado ver al mundo que en México hay una anarquía, una mafiocracia, un estado de autoritarismo, de atraso, de ignorancia, sobre todo un estado coludido con el crimen, con los criminales. La dignidad de nuestro país, le digo desde aquí a la presidenta Claudia, la secretaria, la dignidad de nuestro país no se defiende solo con palabras y con patrioterismos cursis. La dignidad se recupera con orden y con trabajo. La respuesta al primer ministro de Canadá, presidente Claudia, la secretaria, no está en el himno nacional. No se esconda tras las estrofas de nuestro glorioso himno nacional. Tiene usted que ejecutar acciones concretas para recuperar el orden y poder vivir en nuestra tierra. Primero los mexicanos, con la dignidad de estar en un país donde se puede llegar a casa vivo. Si México quiere que se le respete en el mundo, primero la presidenta Claudia, la secretaria, tiene que respetar a México, tiene que respetar la ley, tiene que respetar la vida, tiene que respetar a la República y la libertad individual. Morena tiene que dejar de desmantelar las instituciones. Morena tiene que dejar de entregarse a los cárteles, al crimen organizado y desorganizado. Morena tiene que dejar de seguir ahuyentando a la iniciativa privada, tiene que dejar de atacar a la familia, a la propiedad y a la república. Pero finalmente, para que a México lo respeten los países democráticos, tenemos que echar a la narcoizquierda del poder. Tenemos que echar a Morena, que quiere a México en el nivel de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Quiere un México en la pobreza, en la esclavitud, sin libertad. Quiere un México ignorante para que solo esos burócratas y parásitos de la narcoizquierda
puedan seguir en el poder. A Claudia, la secretaria, le doy un consejo: ya no sea timorata, no sea miedosa, no sea apocada ante las naciones democráticas. Así como tardó tanto tiempo en hablarle al señor Trump, llámele al señor Trudeau. ¿Por qué no ha tomado un avión para salir a ver al presidente electo de los Estados, para ir a ver al señor Trudeau y dialogar y defender a México sin miedo? Habla mucho de soberanía la presidente Claudia, la secretaria. Esa soberanía que ella ha dejado en manos del crimen organizado. Todos lo sabemos en México. Y claro, lo sabe el señor Trudeau, lo sabe el señor Trump y lo saben en todo el mundo. Los mexicanos merecemos ser de primera, no de cuarta. Y para ello vamos a volver a fundar a la República. Muchas gracias. Julieta Andrea Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos en favor. Con su venia, presidente. Adelante. La realidad es que podrán venir a las y los senadores de oposición a querer dar sus recetas, a querer dar clases de finanzas, de gasto público, de macroeconomía, pero en los hechos tuvieron 4 décadas para demostrar todas sus teorías y el modelo neoliberal fracasó. Fue un fracaso. Tan es así que el modelo neoliberal aumentó las desigualdades existentes más que las que teníamos en los años 80. En ese periodo, el poder político y el poder económico se aborazaban mutuamente para repartirse a gusto las riquezas de esta nación. Y fueron tan corruptos que con el divorcio que generaron de la vida pública de los gobiernos con el pueblo, la gente terminó por asumir que la política era una actividad intrínsecamente corrupta e inmoral, como fiel reflejo de lo que son ustedes. Hoy el gobierno no es más un saqueador de la nación. Hoy el humanismo mexicano lleva consigo el propósito de implementar un nuevo modelo económico al que le llamamos economía moral. Esta economía moral ha logrado disminuir la desigualdad 20 veces y este modelo económico ha sacado a más de 9 millones de personas de la pobreza. La fórmula es la siguiente. Presten atención. Para empezar, mientras ustedes decían que era financieramente imposible que se creara una pensión para los adultos mayores, López Obrador no solo creó la pensión, creó también la pensión para las personas con discapacidad, las becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro. E imagínense, todo ese dinero que hoy se invierte en programas sociales, que estamos hablando de billones de pesos, todo ese dinero que se invierte hoy en programas sociales, ¿dónde quedaba? ¿A dónde se lo llevaban? Suponiendo, ya, en buena onda, para darles el beneficio de la duda, suponiendo que no se lo robaban, suponiendo todo ese dinero, todos esos billones que antes se desaparecían por arte de mafia, todos esos billones hoy se inyectan directo en las familias a través de programas sociales directos, sin intermediarios. ¿Y qué genera esto? Mayores niveles de ingreso, hay dinero en las familias, a esto le llamamos economía popular y eso se traduce en consumo y se traduce en crecimiento económico. Digamos además, luego, ustedes, con el pretexto de contener la inflación, limitaron también los aumentos de los salarios. 2 pesos le aumentaban al salario mínimo al año, 5 pesos. Y por años mantuvieron los salarios por debajo del precio de los productos, por debajo de los precios de la inflación. Y por ende provocaron la pérdida del poder adquisitivo, pues ahora es al revés. Y el salario mínimo aumentó 115% en el centro del país y 225% en la frontera. Nomás intenten poquito imaginarlo.
apoyo directo en programas sociales, aumento al salario mínimo. Pues los ingresos del pueblo incrementaron, los de la base, los de la gente desde abajo, nada de que si se riega arriba, gotea para abajo. No, directo a la gente para que se traduzca en crecimiento económico. Y tan es así que además echó a andar la industria de la construcción. Aumentó al doble la inversión pública en este país para ahora sí construir trenes, obras, puertos, aeropuertos, refinerías, porque no se recuerda ni una sola, Sí, ni termina, un senadora solo Ramírez proyecto Padilla. estratégico en la época neoliberal. No hay uno solo. Hoy la economía crece, somos el segundo país en el mundo con menor desempleo, somos la 12ª economía mundial, somos el país de habla hispana con la economía más fuerte en el mundo. Tenemos récord de inversión extranjera directa. Sí, Y termina, senadora. concluyo, y lo más Gracias. importante es que hemos sacado a 9 millones de personas de la pobreza. Mientras ustedes hundían en la miseria a 100,000 personas al mes, nosotros logramos sacar de la pobreza y la marginación Concluya, a senadora 100,000 personas al Ramírez mes. Padilla. Concluyo, presidente. Y ustedes, como siempre, aves de mal agüero, malvibrosos, no quieren aprobar esta ley de ingresos por algo tan simple y sencillo. Senadora, concluya. ¿Cómo? Su tiempo ha rebasado bastante. No la quieren aprobar por algo tan sencillo. La verdad no peca, pero cómo les incomoda, ¿verdad? Porque ya no se condonan los impuestos. Porque Senadora, ahora todos concluya pagan. su intervención, por favor. Y ya no hay recursos libres y el país no es un barril sin fondo para los Claudio Senadora X Ramírez González, Padilla, unos Salinas concluya Pliego. su Es intervención, cuanto. por favor. Gracias. Tiene el uso de la palabra. Con su permiso, presidente. Adelante. Nosotros vamos a votar en contra tanto de la ley de derechos como de la ley de ingresos y me voy a referir a ambas. Me preguntan aquí de los programas sociales. Les recuerdo que los programas sociales se votan en el presupuesto de egresos de la Federación y que esa es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Si fuéramos diputadas y diputados, yo votaría a favor de los programas sociales y ahorita lo voy a explicar. Pero no puedo votar a favor de la ley de ingresos porque es una ley de ingresos surrealista. Dice el diccionario de la Real Academia que lo surrealista es aquello que tiende a lo irracional por un lado y que promueve lo onírico por otro lado, es decir, irracional y relativo a los sueños. Eso es lo surreal. Están soñando. Fíjense nada más, esta ley de ingresos que tanto les enorgullece establece un tipo de cambio de 18.70. 18.70. Compañeras y compañeros, ¿les parece realista? Establece un crecimiento económico de entre el 2 y el 3%, cuando no hay un solo organismo serio, ni siquiera el Banco de México, que esté estableciendo un pronóstico ni siquiera cercano a lo que ustedes están planteando. Tercero, establecen que la tasa de interés va a acabar en 8%, lo cual también es surrealista, y una producción de petróleo de 1.9 millones de barriles diarios de petróleo, lo cual no han sido capaces de producir. Vamos a votar en contra por 3 razones principales y ojalá en eso pudiéramos centrar el debate. Primero, porque están planteando una deuda que es, por un lado, irresponsable, pero por otro lado ya es absolutamente insostenible el nivel de endeudamiento. Segundo, vamos a votar en contra porque el documento está plagado de engaños y de mentiras. Y tercero, porque el gasto es irracional. Le quitan a lo fundamental y le ponen dinero a los caprichos. Y aunque aquí solo nos vamos a referir a la ley de ingresos, sí haré un comentario marginal sobre el gasto. Empiezo por el tema de la deuda. Fíjense nada más el nivel de irresponsabilidad. Estamos cerrando 2024 con un déficit, creo que le están hablando por allá, presidente. Presidenta, si me pueden detener el reloj, por favor.
¿Con qué objeto, senadora Chavira? Sí, presidenta, es una moción con todo respeto al senador Ricardo Anaya. Estamos en la ley de derechos, no en la ley de ingresos. Entonces, solo para centrar el debate, estamos debatiendo y discutiendo ahorita ley de derechos, no ley de ingresos. Ese es para ¿Pero cuál sería el objeto de su intervención, senadora? Es solo para precisar que estamos en el tema de ley de derechos, no ley de ingresos. Adelante, senador. Yo les quisiera Anaya. recordar primero que no podemos ser reconvenidos en nuestras expresiones. Acuérdense de eso. Aquí hay libertad de expresión. Y segundo, dije con toda claridad que presenté voto particular en ambas y que por respeto al tiempo de todas y todos ustedes me voy a referir de manera integral tanto a la Ley Federal de Derechos como a la Ley de Ingresos. Continúo, vamos a votar en contra porque el nivel de endeudamiento que están planteando es absolutamente irresponsable. O sea, un déficit fiscal de 6 puntos del PIB, así va a cerrar 2024, es algo que no habíamos visto en 36 años. Es el déficit fiscal, el nivel de endeudamiento más alto prácticamente en 4 décadas. Ahora, ¿cómo llegamos hasta aquí? Decía yo en comisiones que lo que el sentido común indica es que si una persona gana 7,000, pues gaste 7,000. Pero en Morena esa lógica no aplica. Los ingresos son por 7 billones, pero ustedes deciden gastar 9 billones. De ese tamaño es la irresponsabilidad. ¿Y qué pasa cuando uno se endeuda, cuando pasa la tarjeta de crédito de manera irresponsable? Pues que no solamente la deuda crece, también se acumula el pago de intereses a los que hay que hacer frente. Y eso me lleva a la segunda razón. La deuda es absolutamente insostenible. Han endeudado al país a tal grado que solamente en 2025 de puros intereses vamos a gastar 1.4 billones de pesos. Pero para ponerlo en perspectiva, todo el gasto de la Secretaría de Seguridad Pública, quizá el tema más delicado en el país, al que más habría que invertirle, 70,000 millones. Y para pagar intereses de la deuda, no es para adquirir cosas de futuro, es para pagar los tarjetazos del pasado que dieron de manera irresponsable. Vamos a gastar 20 veces esa cantidad, 1.4 billones de pesos solamente para pagar intereses. Algo que no había sucedido en décadas. Es mucho más lo que se va a pagar de intereses que lo que se va a invertir en infraestructura física. O sea, de intereses 1.4 billones de pesos. Infraestructura física, todo el gasto en puertos, aeropuertos, carreteras, trenes, prácticamente la mitad, 1.4 billones contra 800,000 millones. Segunda razón, porque el documento está lleno de engaños. No podemos avalar un documento con esta cantidad de falsedades. Había prometido la presidenta bajar el déficit a 3 puntos del PIB. Le dio esa instrucción a los de Hacienda. Tratando de cumplir la instrucción, lo mandaron en 3.9 para que empezara con 3 el número, aunque en realidad pues, todos sabemos que 3.9 es 4. Pero no se va a cumplir. El déficit fiscal va a ser muy superior a 4 puntos del PIB, porque de esos 7 billones que ingresan, 5 vienen de impuestos, de IVA y de impuestos sobre la renta fundamentalmente. Esa recaudación depende del crecimiento, porque si la economía crece mucho, pues la gente tiene más ingresos y paga más impuestos sobre la renta. Si la economía crece mucho, la gente consume más y paga más IVA. Por eso ustedes sobreestiman el crecimiento, para poder engañar con ingresos que en realidad no vamos a tener y así disfrazar la deuda y hacer parecer que el déficit va a ser menor de lo que será. Fíjense nada más, dicen ustedes que la economía va a crecer entre 2 y 3%. ¿Qué dice Banjico, el Banco de México? 1.2, el Fondo Monetario Internacional 1.3, Citibanamex 1%, el promedio es 1.2. Están engañando con que vamos a crecer al doble de lo que en realidad vamos a crecer y claro, eso les permite sobreestimar los ingresos, principalmente de impuestos sobre la renta y de IVA, y con eso esconder la deuda abajo de la alfombra. Nada más que aquí nos vamos a ver en un año y habrá un dato oficial de déficit fiscal y van a ver que lo que dijimos era verdad. Y una de dos, o se van a parar aquí a decir que a ustedes los engañaron, o tendrán que reconocer que sabían que era falso y que ustedes fueron
quienes engañaron. ¿Y de dónde vienen los otros 2 billones? De varios ingresos, pero principalmente Pemex y CFE. Y ahí está la otra gran mentira. Están planteando que va a haber un superávit equivalente a 1.1 del PIB. Si solo Pemex Refinación perdió casi 900,000 millones de pesos durante el sexenio anterior. Entonces la deuda va a seguir creciendo, lo saben, pero están engañando al pueblo de México y el riesgo es que literalmente lleven al país a la quiebra. Ahora me quiero también referir de manera breve al gasto. Lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, los programas sociales. Lástima que aquí no nos toca votarlos. Por supuesto que nuestro voto sería a favor, porque votamos a favor que estuvieran en la Constitución. Lo malo, le meten dinero a los caprichos. Pongo un ejemplo, 130,000 millones en la partida que han usado para fondear la absurda obra de la refinería de Dos Bocas. 130,000 millones le están metiendo a esa partida. Lo feo, le quitan a lo importante. Salud, reducen. Educación, reducen. Seguridad, reducen. Como si el país estuviera de maravilla en materia de seguridad, la gente pudiera caminar por las calles, no hubiera homicidios. Vean nada más en salud lo que hicieron. Le quitan 340 millones al Instituto de Cancerología, 337 al de Nutrición, 230 al de enfermedades respiratorias, 273 al de pediatría, 243 al de rehabilitación y así podría seguir la lista. Y claro, nos van a decir que ese dinero que le quieren meter a Dos Bocas es muy importante, que por la soberanía energética ya dejen de repetir esa tontería. Si algo está diversificado en el mundo es el mercado de las gasolinas. Hay decenas de países y de empresas que la venden. No, el problema está en el gas natural. Estamos importando más del 70% del gas natural y el 99% lo estamos importando de Estados Unidos. Ahí sí cuidado Concluya, con que los gringos, senador, por favor. concluyo, ahí sí cuidado con que los gringos, creo que le llaman por acá. ¿Con qué objeto, senadora Lili? A ver, sonido. ¿Con qué objeto, senadora Lili Telles? Una pregunta. ¿Acepta el orador? Dígale por favor a la senadora que sí acepto su pregunta. Bueno, adelante, tiene 1 minuto y usted 2 minutos para contestar. Vamos a ser muy flexibles, pero que quede registrado que el tiempo del senador ya concluyó, ¿no? Gracias, pero vamos a ser presidenta. flexibles. Adelante. En el contexto de lo que ha sucedido, pues vimos el pasado sexenio un endeudamiento brutal que provocó por órdenes del expresidente López Obrador para México, como pocas veces se había visto en la historia. Y ahora hay una petición de más deuda por parte del gobierno de Claudia, la secretaria. ¿Cuál es el riesgo de que continúen pidiendo y pidiendo dinero para obras que no han dado ningún resultado económico y tampoco social? ¿Cuál es el riesgo para México a corto, mediano y largo plazo, senador? Con mucho gusto, senadora. Me refiero a las dos cosas, al riesgo y al absurdo de las obras. El riesgo es muy sencillo, que nos lleven a la quiebra como sucedió con Echeverría y con López Portillo. Si uno revisa, lo que provocó esas crisis económicas fue precisamente un déficit fiscal irresponsable. Cuando el gobierno ingresa 7 billones de pesos, pero se gasta 9 billones de pesos y eso lo sostiene en el tiempo, la deuda va creciendo y el día de mañana hay que estar gastando una fortuna. O sea, para tomarlo en perspectiva, si México fuera un hogar, de 9,000 pesos, resulta que nos vamos a gastar prácticamente 1,500 en pagar puros intereses. A ese nivel de irresponsabilidad nos ha llevado Morena. Y la deuda va a seguir creciendo, porque solo van a ingresar 7,000. Entonces, se gastan 9, de los cuales 1,500 son para pagar intereses y solamente ingresaron 7. Si seguimos por este ritmo, van a quebrar al país. Y lo de las obras es muy importante, porque le meten 130,000 millones al disparate de Dos Bocas, con este cuento absurdo de la soberanía energética, cuando comprar gasolina en otras partes del mundo es muy sencillo. El problema es el gas natural. Si los gringos nos cierran la llave, solo tenemos para almacenar 2 días y medio de gas natural. Y les estamos importando a los gringos el 99% del gas natural que importamos. Pero en eso no se fijan. Alemania, por ejemplo, resistió el embate de Rusia porque puede almacenar 106 días de gas. Francia 113, Dinamarca 200, nosotros 2 días y medio. Nada más que parece
que eso Morena no lo entiende. Ellos siguen en su disparate de la gasolina, de la refinería de Dos Bocas. ¿Y por qué el gas natural no lo podemos traer más que de Estados Unidos? Porque el gas natural hay que licuarlo, es decir, volverlo líquido para subirlo a un barco. Eso encarece Concluya, muchísimo el costo. senador, por La favor. única manera de mantener estos costos es por gasoducto. Concluyo, nuestro voto es en contra. Primero, porque la deuda es irresponsable e insostenible. Segundo, porque su documento está plagado de engaños. Y tercero, porque le siguen metiendo dinero bueno al malo en los caprichos y en cambio reducen el gasto en educación, en salud y en seguridad. Por eso nuestro voto será en contra. Es cuanto. Gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Mely Romero Celis, a nombre de la... Nora Rubalcaba Gámez, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 10 minutos. Con el permiso de la presidencia, senadoras y senadores de la República, pueblo de México, el segundo piso de la Cuarta Transformación se erige sobre cimientos firmes, sobre una economía sólida construida bajo los principios de justicia y bienestar colectivo, legado indiscutible del licenciado Andrés Manuel López Obrador y su economía moral. Ahora es tiempo de consolidar los logros alcanzados y de avanzar hacia un México más próspero y más soberano. La continuidad de la transformación fue el principal compromiso adquirido en las calles y en las plazas públicas del país con la nación mexicana. Y ante el contundente triunfo de la confianza y el abrumador apoyo recibido en las urnas el pasado 2 de junio, desde aquí le reiteramos al pueblo de México, no les vamos a fallar. La Ley de Ingresos de la Federación para 2025 es un claro testimonio de continuidad, un instrumento jurídico diseñado para transformar los recursos de la nación en oportunidades, en desarrollo y en crecimiento. El dictamen que nos ocupa proyecta ingresos presupuestarios por 8,055,649.3 millones de pesos, lo cual representa un aumento de 5.4 en términos reales respecto a 2024. El crecimiento estimado para el próximo año, entre 2 y 3%, no es de ninguna manera ni un acto onírico ni un acto irracional. Es una proyección fundada en el resultado de un mercado laboral sólido, en un consumo privado dinámico y en un esfuerzo conjunto por atraer la inversión tanto pública como privada, con un enfoque en las regiones históricamente rezagadas, olvidadas por los desgobiernos del PRI y del PAN. El crecimiento económico es indudablemente importante, pero aún más significativo es el desarrollo económico con justicia y bienestar, ese que garantiza derechos humanos en un entorno de finanzas públicas sostenibles. La gestión responsable y prudente y las finanzas públicas, así como la disciplina financiera, seguirán siendo piedras angulares durante el 2025. La reducción del déficit presupuestario, que pasará del 5% del Producto Interno Bruto al cierre de 2024 al 3.2% del PIB en 2025, implica un ahorro de 522,433.5 millones de pesos. Esta increíble reducción, lograda sin sacrificar las prioridades sociales, es una muestra del compromiso de la Cuarta Transformación con la estabilidad macroeconómica, con el humanismo mexicano plasmado en los derechos fundamentales de las personas adultas mayores, discapacitadas, con niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con mujeres, trabajadores, productores del campo y servidores públicos. Los ingresos tributarios alcanzarán 5,296,426 millones de pesos,
lo que representa un aumento real del 2.8% en comparación con 2024. Y en particular, el impuesto al valor agregado generará ingresos por 1.463.279 millones de pesos, lo que significa un alza del 5.5%, demostrando cómo el consumo privado, impulsado por los programas para el bienestar, seguirá siendo, que nadie lo dude, el motor del crecimiento económico nacional. La transformación no estaría completa sin fortalecer nuestros baluartes energéticos. En 2025, los ingresos petroleros se estiman en 1.142.021.5 millones de Rubalcaba, pesos. me permite un momento, perdón por la interrupción. La senadora Telles García me está solicitando desde su escaño la palabra. ¿Con qué objeto, senadora? Una pregunta. Sí, senadora Rubalcaba, la senadora Telles García quiere hacerle una pregunta. Al término de mi intervención, con mucho gusto. Muy bien, entonces esperamos a que termine y damos el tiempo para la intervención. Adelante. Gracias. Equivalente a un incremento real de 4.5% respecto al ejercicio fiscal vigente. Gracias al derecho petrolero para el bienestar, Pemex obtendrá recursos necesarios para capitalizarse, pagar deudas e invertir en proyectos estratégicos, consolidándose como motor del desarrollo económico y garante de la soberanía energética nacional. La Administración Pública Federal seguirá reduciendo sus costos, porque creemos firmemente que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Con austeridad y disciplina, redoblamos esfuerzos para garantizar que cada peso sea invertido en el bienestar de las familias mexicanas. Nunca más volverán los privilegios, las exenciones de impuestos a los cuates, nunca más el despilfarro y nunca más la corrupción. Dicen que esta ley es irracional, que es una mentira, que es un engaño. Irracional el crecimiento sexenal de la deuda neta del sector público durante el Calderonato, que fue de 96.9%, mientras que con el licenciado Andrés Manuel fue apenas del 20.4%. Irracional que Pemex en 2013 contara con una deuda financiera de 64,000 millones de dólares y en 2018 creciera a 105,000 millones de dólares. Engaño hacerle creer al pueblo de México que se tenía el valor suficiente de sacar al ejército a las calles para declararle la guerra al narcotráfico, cuando lo único que se pretendía era el predominio de uno solo de los cárteles en todo el país. Por fortuna, las creencias de la derecha moralmente derrotada tienen sin cuidado al pueblo de México. Y es que ya sabe que su narrativa es mentirosa, mezquina y embustera. Los que sueñan son los del PRI y sus discípulos del PAN. Sueñan con un país donde la inflación, la devaluación y la fuga de capitales se cristaliza. Sueñan con desaparecer la propiedad privada y con cerrar los templos. Sueñan que vuelven por sus privilegios. Por fortuna, el pueblo sabio e informado nada les cree. El México humanista de la Cuarta Transformación no solo está preparado para navegar en aguas turbulentas, sino para avanzar bajo el control y el claro y atinado liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Como diría el licenciado Andrés Manuel, lo mejor que le pudo pasar a México, y avanzaremos hacia el puerto de la prosperidad compartida. En cada decisión, en cada cifra, subyace un propósito: construir un país donde la justicia social sea más que una quimera. Desde esta tribuna, con convicción y entereza, seguiremos escribiendo la historia de un México más digno, más libre y más próspero, porque para eso nos ha elegido el pueblo de México. Senadora
Telles García puede hacer su pregunta hasta por 1 minuto y senadora Rubalcaba tiene 2 minutos para la respuesta. Adelante. Gracias. Senadora, ¿qué tiene de humanismo haber bajado en el presupuesto que presentan? ¿Qué tiene de humanismo haber bajado el dinero para la salud? Los hospitales públicos de nuestro país estaban mal cuando entró Morena, pero desde que está Morena en el poder están peor que nunca. No hay medicamentos, no hay instrumentos, no hay comida. Las filas que hace la gente para poder tener una cita es verdaderamente miserable lo que le están haciendo a la gente y todavía ahorita le van a quitar más dinero a la salud. ¿Qué tiene de humanismo quitarle dinero a la seguridad? Están matando a más personas que nunca en la historia con Morena. Hay más muertos, hay más masacres, hay más secuestros, hay más incendios provocados por los criminales, hay más sufrimiento por luto en todo el país, porque Morena ha pactado con los criminales y los deja hacer lo que sea. Se terminó su tiempo de pregunta. ¿Qué tiene de humanismo quitarle a la educación? ¿Qué tiene de humanismo? Se terminó el tiempo de su pregunta, senadora Telles García. Adelante, Insisto, senadora Rubalcaba. pero qué talante de los senadores de Acción Nacional que destilan hipocresía, que destilan falsedad. Existía colusión de los gobiernos del PRI y del PAN con las mafias del crimen organizado. Si el día de hoy existe una estrategia nacional de seguridad, es precisamente para contrarrestar los efectos de esa política dañina que convirtieron e institucionalizaron como una política de Estado. El humanismo mexicano que comenzó en 2018 tiene que ver con eliminar la corrupción, tiene que ver con eliminar a los intermediarios en el sector salud, tiene que ver con fortalecer las clínicas de medicina familiar, las farmacias y los hospitales que hoy, por ejemplo, en entidades como Aguascalientes siguen en manos aún del Partido Acción Nacional al que usted orgullosamente pertenece. Lo que debemos decir es que no podemos mentirle al pueblo de México, porque allá en Aguascalientes les dicen que no hay medicinas, que no hay hospitales porque les quitaron el seguro popular. Lo único que quitaron fue la oportunidad de seguir haciendo negocios y los recursos subsisten. Yo la invito a que se informe y a que todos los días pueda ver la mañanera. Ahí le van a quitar su ignorancia, que si lo suyo es mezquindad, sígalo destilando en este Congreso.